Hola, muy buenas. En este video vamos a trabajar la parte de efectos electrónicos e isomería. El video se divide en dos partes. En la primera parte solo vamos a tocar los efectos electrónicos, cómo los diferentes átomos se vinculan entre sí y cómo pueden haber interacciones que no dependen precisamente de un enlace químico. Y en la segunda parte vamos a trabajar con la parte de isomería, donde vamos a ver cómo la distribución de los átomos en una molécula puede alterar las capacidades de esta molécula o puede generar moléculas distintas. Así que comencemos. Efectos electrónicos y esteáricos y aparte de isomería. Los objetivos: estudiar la influencia del efecto de este tipo de efectos dentro de una molécula, estudiar los efectos de la resonancia en moléculas orgánicas, estudiar la influencia del impedimento esteárico y discutir la influencia de los efectos electrónicos en la reactividad de las moléculas orgánicas y cómo puede influir en el cuerpo humano. Para entender cómo funciona una molécula, primeramente tenemos que evocarnos a este tipo de efectos y discutir un poquito sobre ellos. Así es que comencemos con las estructuras de resonancia. Algunas moléculas orgánicas se pueden representar mediante dos o más estructuras de Lewis que difieren entre ellas debido a la ubicación de los electrones de los átomos. Así podemos tener estructuras que sean prácticamente iguales, pero que tengan una distribución de los átomos un tanto distinta, de los electrones un tanto distintas. Esto genera una estructura de resonancia. Lo que sucede con la estructura de resonancia es que básicamente es la misma molécula, solo que con otra distribución de estos electrones que se encuentran dentro de la molécula, y eso puede generar un híbrido de resonancia y estructuras resonantes. Cuanto mayor sea el número de estructuras resonantes mediante las que se puede describir una especie química, mayor será su estabilidad. La estabilidad de una molécula depende precisamente de la estructura resonante. Así es que una estructura que sea demasiado resonante, que sea muy pero muy resonante, es muy inestable y es básicamente difícil de que reaccione o difícil de destruir. Y esto precisamente es de carácter principal en la parte de saneamiento ambiental, ya que las estructuras resonantes, como por ejemplo los derivados del benceno, son prácticamente indestructibles debido a esta característica. Así es que para poder ver si una estructura es resonante tenemos que evocarnos a la parte de Lewis. Así es que pasemos a ver un par de estructuras resonantes. Aquí por ejemplo tenemos al nitrometano, que es una molécula de tipo resonante. Es resonante debido a que los electrones se pueden deslocalizar. En el átomo, la molécula número 1, tenemos ciertos oxígenos que, si se fijan, el oxígeno de arriba tiene un total de 4 electrones y el oxígeno de abajo tiene un total de 6 electrones y una carga negativa. Los electrones pueden estar variando entre la estructura de abajo y la estructura de arriba. Eso permite hacer una estructura resonante. Por lo tanto, existe una estructura que puede ser similar a la primera, solo que con una organización distinta. Si bien el nitrógeno está en la misma posición, solo que los electrones que estaban en el átomo de abajo ahora aparecen en el átomo de arriba, y la carga también está desplazada hacia el átomo de arriba. Ambas estructuras son ciertas, ambas estructuras están presentes al mismo tiempo de una mezcla de esa sustancia, así es que son estructuras similares, pero no son exactamente lo mismo, y eso es lo que permite que se llamen estructuras de tipo resonante. En realidad el nitrometano no es la estructura 1 ni la estructura 2, sino que es ambas al mismo tiempo, están en la misma mezcla. Hay formas de escribir los híbridos de resonancia. Normalmente se encierran entre corchetes todas las estructuras resonantes conectadas entre sí mediante flechas dobles donde se apunta hacia la ubicación de los electrones. También hay que representar la carga como deslocalizada o esparcida entre varios átomos. Así, por ejemplo, la estructura de resonancia que teníamos se puede escribir de esta forma. Podemos escribir el nitrógeno y el oxígeno en ambos átomos, ya que este está moviendo constantemente entre uno y otro. Y no es que el oxígeno haya cambiado su valencia, sino que es que
está presente en ambos lados al mismo tiempo. Hay ciertas características que tienen todas las moléculas resonantes. La primera es que una estructura resonante será más estable cuando mayor número de enlaces formales posea. Entre más átomos tenga una molécula, más estable va a ser. Si una molécula resonante, por ejemplo, es una molécula bastante pequeña, aunque solo hay un grupo de resonancia, esta va a ser más inestable que una molécula, por ejemplo, de unos 10 átomos que tenga una estructura resonante. La más estable siempre va a ser la que tenga más carbono. Más estable quiere decir lo siguiente, para ya de entender el término estabilidad. La estabilidad representa qué tan dispuesta está una molécula a poder reaccionar. Una molécula inestable es muy reactiva porque al ser inestable está dispuesta a reaccionar. Mientras que una molécula que sea muy estable es menos reactiva debido a que no está dispuesta a reaccionar. Así que la estabilidad la vamos a asociar siempre con esto, con la forma de reacción. Moléculas estables reaccionan mucho, moléculas estables no reaccionan, moléculas inestables reaccionan mucho. Básicamente eso sería: estable no reacciona, inestable reacciona mucho. Estructuras iónicas con separación de cargas son más inestables que las no cargadas. Si tengo un átomo de tipo iónico y una parte iónica en una molécula, puede ser también esto, si existe separación de cargas, estas van a ser más inestables que se encuentran cargadas. Es decir, siempre que exista una parte iónica en una molécula, esta parte iónica, si está ionizada, va a ser más inestable, va a ser más propensa a reaccionar que otra molécula que también tenga una estructura resonante, pero que no haya logrado ionizarse. Entre dos estructuras resonantes con separaciones de carga y en igualdad de otras condiciones, será más importante la estructura con la carga negativa en el átomo más electronegativo. De toda la estructura resonante, la parte principal de esta estructura siempre va a ser la carga negativa del átomo más electronegativo. Si por ejemplo existe un oxígeno a la par de un nitrógeno, el más importante sería el oxígeno y no el nitrógeno. Pero si existe cualquier halógeno, o por ejemplo yodo, en una estructura, ese yodo va a ser más importante para la estructura resonante que cualquier oxígeno que hay dentro de la estructura. Las estructuras resonantes con octetos completos en todos los átomos de la segunda fila del sistema periódico son particularmente estables. Todo el segundo periodo, normalmente cuando tenga completos octetos, van a ser bastante estables. Pero elementos, por ejemplo el azufre, que está abajo del oxígeno, al poseer una mayor electronegatividad, va a ser una estructura más inestable que la del oxígeno. Al ser más grande la molécula, va a ser más inestable que el oxígeno. Así que el segundo periodo tiende a ser muy estable, el tercer periodo más inestable, cuarto periodo más inestable y así sucesivamente. ¿Cómo dibujamos la estructura resonante? Pues básicamente como ya vimos. Primero vamos a dibujar una estructura de Lewis para el compuesto en cuestión. Tomamos como base la estructura de Lewis acabada de dibujar. Se dibuja otra estructura de Lewis de manera que todos los núcleos se mantengan en su posición original y se mantenga el mismo número de electrones apareados. Solo que vamos a cambiar la distribución de los electrones. Es lo único. Cuando estén electrones apareados siempre van a quedar iguales. Cuando estén desapareados o que estén, por ejemplo, el oxígeno, que sean pares de electrones libres, esos van a ser las estructuras resonantes, esos son los que se van a mover. Aquí tenemos varias estructuras. ¿Cuáles de ellas serían resonantes? Bien, la primera estructura tiene un oxígeno y tiene un hidrógeno. Básicamente es una estructura que podría ser resonante. ¿Por qué?
por los dobles enlaces que existen. Esos dobles enlaces se pueden desubicar y eso permitiría que la estructura generara una resonancia. En la segunda estructura hay una parte donde está un doble enlace, un enlace simple y otro doble enlace. Esos electrones se pueden deslocalizar y por eso también podría ser una estructura de tipo resonante. En la tercera molécula tenemos dobles enlaces muy separados unos de otros. Esto es bien difícil que se logren deslocalizar, así es que esta tiene muy poca posibilidad de poderse deslocalizar. La cuarta molécula, básicamente tenemos tres enlaces dobles que están consecutivos y eso nos permitiría decir que es una estructura de tipo resonante. Y finalmente la última molécula solo tiene un enlace doble y tiene un oxígeno muy alejado del enlace doble. Eso no permitiría que existiera resonancia y por lo tanto no sería una estructura resonante. Otro efecto que se puede dar a una molécula es el efecto inductivo. La diferente electronegatividad de los átomos que constituyen las moléculas orgánicas y las interacciones secundarias entre sus orbitales provocan la aparición de ciertos efectos de la polarización y deslocalización electrónica. El efecto inductivo, que se puede definir como la polarización de un enlace provocado por un átomo o un grupo atómico a lo largo de una cadena carbonada. Este efecto inductivo normalmente va a hacer lo siguiente: va a permitir de que existe una deslocalización de electrones dentro de una estructura sin que haya ruptura de enlaces. Es decir, va a ser básicamente un punto de la molécula donde básicamente se puede generar una densidad electrónica, una parte nucleófila que genere, obviamente, que induzca otra parte electrófila dentro de la misma estructura. Por ejemplo, en la molécula del cloroetano existe un enlace carbono-cloro polarizado debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el cloro. Como consecuencia de ello, sobre el átomo del cloro existirá una fracción de carga negativa y sobre el átomo de carbono una fracción de carga positiva. Es decir, el cloro, como ya sabemos, es muy electronegativo. Según la regla de Schwarz, este va a tender a atraer electrones y no va a servir como un nucleófilo. Así es que cuando atrae el electrón, quien queda en fragilidad electrónica, con menos posibilidad de tener electrón, es el carbono que está a la par. Así es que ese carbono va a ser básicamente, sus electrones van a ser jalados por el cloro, que quiere, que ansía muchos electrones. Y esto generaría, por lo tanto, una cierta polarización. Ese es el efecto inductivo. El efecto inductivo es permanente y por lo tanto no es un fenómeno que ocurre en un momento dado en una molécula. Siempre está presente cuando se forma la molécula. Y el efecto inductivo no siempre supone deslocalización de la densidad electrónica, sino simplemente acercamiento de esta a uno de los átomos, quedando los electrones en su orbital. Básicamente es como poner un imán a la par de un pedazo de metal. El imán atrae el metal, pero no funde el metal. Es decir, si bien el imán tiene energía electrostática para atraer el metal, una vez atraído, el imán no se queda con los electrones del metal, simplemente se queda básicamente con con el magnetismo viendo hacia el metal, hacia el imán. Aquí está la molécula de la que les hablaba, el cloroetano. Si bien hay un cloro, hay dos carbonos y esos dos carbonos están rellenados por hidrógenos al roce alrededor. El carbono está directamente unido al cloro y el cloro es mucho más electronegativo que el carbono. Lo que sucede es que el carbono que está a la parte del cloro va a tener sus electrones muy atraídos hacia el cloro sin romper el enlace. Que haya una gran atracción no quiere decir de que va a haber ruptura de enlace. La molécula todavía constituye su totalidad, es decir, el cloro está unido al carbono y ese carbono está unido a otro carbono.
pero los electrones del carbono que están directamente ligados hacia el cloro van a estar como moviendo hacia el cloro, y eso es el efecto inductivo. El carbono subsecuente, el que está a la par, va a tener cierta atracción, pero no va a ser tan fuerte como el carbono que está directamente ligado hacia el cloro. Los efectos inductivos siempre se generan en las moléculas, y esto es un punto de partida para poder ver si una molécula puede reaccionar o no versus otra molécula. Así, por lo tanto, vamos a tener el efecto inductivo como electrón atrayente, que es el átomo de cloro que estaría atrayendo hacia a los electrones del carbono, y tenemos otro átomo que va a ser el electrón dador, que es el átomo de carbono que está directamente ligado hacia el cloro y que va a tender a ceder un poquito sus electrones sin soltarlos. Es decir, simplemente van a ser atraídos hacia el cloro, pero no le va a dar los electrones. El efecto inductivo se representa transformado en un enlace con una flecha y se indica como I más I o menos I, cuando el efecto sea electrón dador o electrón atrayente. Más I tendría, por ejemplo, cuando es electrón dador, que sería para el caso del carbono. El carbono tendría básicamente una carga parcial positiva, y esa carga parcial no es una carga total. Carga parcial quiere decir de que los electrones tienen disposición de cederse aunque no se cedan. Y el cloro en este caso tendría una carga parcial negativa, que sería debido a la atracción de los electrones del carbono. También existe el efecto conjugativo isómero. El efecto conjugativo consiste en el paso de un par de electrones compartidos entre dos átomos a uno solo de ellos, o en la compartición entre dos átomos de un par de electrones pertenecientes a uno solo de ellos. El efecto conjugativo aparece en las moléculas orgánicas cuando hay enlaces múltiples conjugados, que son los enlaces dobles o enlaces triples separados por un enlace sencillo. Siempre que haya enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple, y así consecutivamente, va a existir una estructura resonante y siempre va a haber un efecto conjugativo. Así, por ejemplo, en las moléculas que vimos anteriormente, aquellas que les decía cuáles tendrían a efecto inductivo, en este caso siempre va a haber, cuando haya enlace doble simple, siempre va a haber un efecto conjugativo. Aunque no es necesario que haya más de dos enlaces dobles para que haya efecto conjugativo, entre más enlaces dobles haya, más conjugada va a estar la sustancia. Y entre más enlaces dobles haya también, más estable va a ser la sustancia. Hay enlaces múltiples contiguos a átomos con pares electrónicos libres. Siempre que tengamos, por ejemplo, un oxígeno con muchos enlaces dobles, estos dos oxígenos podrían hacer un efecto conjugativo y generar una estructura, así como la primera estructura que vimos, donde había una resonancia. Siempre que existe ese caso, va a haber un efecto conjugativo. Por ejemplo, el butadieno es una molécula que tiene dos dobles enlaces y están separados de un enlace simple. Lo que sucede es que casi siempre que el enlace doble, que del primer enlace doble se deslocalice o recibe energía, los electrones pueden moverse hacia el enlace simple, y los electrones del enlace doble consiguiente se van a mover su carga hacia el último carbono, y esto podría generar una segunda estructura, que es la que aparece como estructura 2. La molécula básicamente siempre la vamos a encontrar como la estructura 1, pero si por efectos de energía, por efectos de calor, la molécula recibe ese calor y es estimulada, puede generar la estructura 2 con una deslocalización de los electrones. Ambas estructuras son ciertas y ambas estructuras están presentes en una mezcla, por ejemplo, en una sustancia, cuando tengamos la sustancia.
Este efecto siempre se está dando y tiene una gran capacidad de entorpecer un poquito las reacciones químicas. Orbitales deslocalizados y aromaticidad. Cuando hablamos de efecto conjugativo, entre más conjugada está una sustancia, podemos generar un tipo de sustancia especial que se llama sustancia aromática. A los enlaces dobles que están separados por tan solo un enlace sencillo se les denomina dobles enlaces conjugados. Cuando los dobles enlaces están separados por dos o más enlaces sencillos se les denomina enlaces dobles aislados. Cuando tengamos dobles enlaces que están separados por un enlace sencillo serían enlaces dobles conjugados. Siempre que tengamos un solo enlace doble en una parte de la molécula, aunque haya otro doble enlace en otra parte de la molécula, en ese caso serían dobles enlaces aislados. Si solo existe un doble enlace, sería aislado también. Existe una diferencia fundamental entre ambas situaciones y es que los enlaces dobles conjugados interaccionan entre sí y el resultado de esta interacción es una estabilización adicional de la molécula. Por eso les decía, entre más dobles enlaces haya, más estable va a ser la molécula, que se reconoce con el nombre de energía de resonancia, energía de localización e incluso con el nombre de energía de estabilización. Así, por ejemplo, tenemos una molécula que es la molécula de benceno. El benceno es un hidrocarburo que tiene 6 carbonos y tiene 3 dobles enlaces conjugados. Al estar los dobles enlaces conjugados, normalmente si una energía está atacando a cualquiera de los dobles enlaces, este va a generar una deslocalización del doble enlace y va a hacer de que el doble enlace se mueva de una molécula de una parte de la molécula hacia otra. Es decir, el doble enlace de arriba pasaría hacia el lado y el doble enlace al lado deslocalizaría los electrones del siguiente doble enlace, que haría de que se moviera hacia el tercer carbono, y este haría que el doble enlace último se moviera a la última posición, generándome una molécula igual, solo que de posición en posición distinta. Básicamente, la energía que entró se perdió en hacer girar los electrones dentro del anillo. ¿Qué repercusiones tiene esto? Que sea una sustancia básicamente indestructible. ¿Qué otra repercusión tiene? De que, por ejemplo, si usted consume este tipo de sustancias, por lo general, cuando son hidrocarburos, son bastante cancerígenas. Por eso mismo el benceno es súper cancerígeno. Así es que cuidado con el benceno, especialmente sin otro tipo de moléculas. Siempre que tengamos el benceno como hidrocarburo, puede tener esta característica y puede ser dañino para la salud. La remarcable estabilidad del benceno se puede explicar si se admite la deslocalización de la densidad electrónica asociada a los orbitales p. Como los enlaces de tipo pi están deslocalizados en el anillo, a menudo se inscribe un círculo en el hexágono en lugar de trazar enlaces dobles localizados. Así, por ejemplo, la estructura 1 sería la misma que la estructura 2 en la primera parte de las primeras moléculas que se muestran. Ambas estructuras son iguales, simplemente lo que ha variado es la posición de los dobles enlaces, y por eso a la hora de escribir las moléculas normalmente se tiende a escribir simplemente el anillo del benceno y se le pone un círculo en medio. Ese círculo indica que los electrones pueden estar en cualquiera de las dos posiciones. Básicamente, siempre que escribamos al benceno, le podemos escribir los 3 dobles enlaces, no hay ningún problema. Pero también le podemos escribir solo el circulito en medio, que indica que los dobles enlaces están girando dentro de la molécula. Otras formas de representar esto son básicamente las 4 que están en la parte inferior. La primera simplemente es en función del anillo y los hidrógenos que están alrededor. La segunda estructura normalmente se toma como los orbitales de tipo p que están dentro de la estructura,
y que están básicamente todos viendo hacia la misma posición. Por eso mismo, la segunda estructura es similar a la tercera estructura, que parece que como que fueran dos donas. Esos círculos que se dibujan quiere decir de que son básicamente una pista de electrones donde los electrones van a estar girando una y otra vez. Y la última estructura, que ya sería un modelo molecular, donde se muestra la molécula y cómo este efecto básicamente hace que se comporte como una sola unidad, y por eso mismo les digo de que es bastante difícil de destruir. También tenemos el efecto esteárico. El efecto esteárico normalmente se llama efecto de orientación. El efecto esteárico se puede tomar de dos formas. Se puede tomar con un impedimento esteárico, que básicamente la obstrucción de la molécula debido a su volumen. Básicamente, un impedimento esteárico es una parte de la molécula que es de difícil acceso, ya que existen muchos carbonos alrededor y eso imposibilita que una parte de esta pueda reaccionar. Esto es muy común cuando hablamos sobre proteínas. Las proteínas tienden a tener muchos impedimentos esteáricos que impiden que ciertas partes de estas puedan reaccionar, aunque por eso mismo hay ciertas sustancias que hacen de que estas sí logren reaccionar, y por eso pueden darse reacciones bien específicas, ya que ese impedimento básicamente se va a destruir, o no va a ser una restricción para que la molécula logre reaccionar. Hay que tener en cuenta que para que se produzca una reacción entre dos moléculas, estas deben de colisionar de forma tal de que se logren orientar y que tengan una orientación correcta. También se produce el efecto cuando un grupo sustituyente interacciona con átomos o grupos de átomos de la cadena en la que se incluyen modificaciones modificando alguna de sus características, como por ejemplo el punto de ebullición. El impedimento esteárico también puede generar de que la molécula no funcione como nosotros esperaríamos, y podría cambiarse ciertas propiedades como el punto de ebullición, ya dijimos. El impedimento esteárico básicamente es cuando existe ese volumen y ese volumen no permite que se reaccione. Este efecto también es muy importante debido a que el mismo impide de que ciertas reacciones se den, y esto nos genera reacciones específicas. Es decir, si el volumen de la molécula es tal de que cierta región queda oculta, solo las moléculas que logren entrar a esa región van a poder reaccionar, y eso genera que las reacciones sean específicas. Así, por ejemplo, la mayoría de enzimas funcionan de esta forma. Y también tenemos la repulsión esteárica. La repulsión esteárica es cuando cierta parte de la molécula tiene una polaridad que impide que otra molécula logre colisionar ahí, haciendo básicamente como el polo opuesto de un imán, repeliendo a la otra molécula y evitando de que choque. Así, por ejemplo, ciertas moléculas que tengan la carga correcta van a lograr reaccionar, y esto nos limita las reacciones o nos hace también reacciones muy específicas. Normalmente esta repulsión se llama repulsión de Weit. En algunos casos el átomo que interacciona debería buscar un lugar menos protegido, lo que permite controlar cuándo y en qué dirección se produce la interacción molecular, dándonos reacciones bastante específicas. También tenemos la tercera, que es la atracción esteárica. Contrario a la repulsión esteárica, la atracción esteárica va a permitir que las moléculas que tienen la polaridad correcta logren reaccionar. Ese sería el caso contrario de la repulsión esteárica. La comprensión del efecto esteárico es fundamental para la química orgánica, la bioquímica y la farmacología. ¿Por qué? Porque nuestras reacciones corporales dependen mucho de cómo funcionan las enzimas catalizando reacciones específicas.
Así, por ejemplo, hay reacciones que no se van a dar debido a que las enzimas correctas no van a estar presentes en aceptando todo tipo de moléculas, sino que van a discriminar solo moléculas específicas para dar reacción específica. En la parte de farmacología, para crear nuevos fármacos, también se ocupa esto y mucho para poder generar reactivos que reaccionan en cierta forma determinada. Así, por ejemplo, ciertos fármacos se generan mediante procesos de este tipo, eliminando aquellos compuestos que no cumplan con las características, especialmente en el caso de las mezclas racémicas, que ya vamos a hablar de eso adelante, que básicamente estas mezclas racémicas impiden que se pueda, que son una mezcla de productos, de fármacos, y estos fármacos, algunos son positivos y otros son negativos para la salud. Así es que mediante este método se puede filtrar cuáles son los que usted desea. Aquí hay un pequeño chiste. Básicamente eso sería como un impedimento esteárico. El perrito no puede pasar porque está muy gordito y no logra entrar a la casa por el portón. El otro le dice su error porque hay un impedimento esteárico que no le permite pasar. ¿Cuál de estas moléculas tendrían mayor impedimento esteárico en el carbono central? Si vemos la primera molécula, tiene muchos carbonos y el carbono más central está rodeado de muchos carbonos. Así, por ejemplo, todos esos carbonos que están impedirían que reaccione fácilmente. Tendría mucho impedimento esteárico. El segundo, si bien las dos partes de los lados tienen mucho impedimento esteárico, el carbono central está bastante desprotegido. Por lo tanto, tendría poco impedimento esteárico. Y en el último caso, el carbono central básicamente está bastante protegido por la última cadena que está abajo. Esa cadena de abajo serviría como un impedimento histérico para reaccionar de ese lado. Solo podría reaccionar del lado de arriba. Así, ¿cuál tendría mayor impedimento histérico? Básicamente la molécula número 1, la de la parte superior izquierda. ¿Cuál tendría menor impedimento histérico? La molécula número 2. Bien, con esto acabamos esta lección. Estemos pendientes del siguiente video donde vamos a tocar la parte de isomería. De mi parte me despido, por favor, estudiemos mucho. Bendiciones.